El silencio en el pequeño apartamento de Elena era una entidad física, densa y pesada, que olía a enfermedad y a ausencia. Se sentía como si el último aliento de su marido, Javier, todavía estuviera suspendido en el aire, mezclado con el polvo que se acumulaba sobre su máquina de coser, ahora un monumento mudo a una vida que ya no existía. Afuera, los sonidos lejanos de la ciudad, una sirena, el murmullo del tráfico, eran ecos de un mundo al que ya no sentía pertenecer. Elena, con sus 38 años, se sentía de 100. El corazón le pesaba en el pecho, un músculo cansado que ya solo bombeaba dolor. Sus hijos, Leo de 11 y Mía de 7, dormían en el único dormitorio, sus respiraciones suaves y rítmicas, el único sonido reconfortante en la asfixiante quietud. Cada inspiración de ellos era un recordatorio de su deber y cada expiración un suspiro de su propio fracaso inminente. La pena era una manta áspera que la cubría día y noche, y bajo ella el frío del pánico comenzaba a instalarse, implacable y profundo. Un hambre sorda y constante roía las paredes de su estómago, una sensación a la que se estaba acostumbrando demasiado. Era un dolor físico, una contracción profunda que reflejaba el vacío que sentía en su alma. Miró sus manos, las manos de una costurera, que antes se movían con una precisión ágil y segura sobre telas y patrones, ahora temblaban ligeramente, posadas sobre la raída mesa de la cocina. Sintió la piel de gallina erizarse en sus brazos, no solo por el frío que se colaba por las viejas ventanas, sino por el terror helado que le recorría la espina dorsal. Se acercó a la puerta del dormitorio y observó a sus hijos. Leo, con el ceño ligeramente fruncido, incluso en sueños, como si ya sintiera el peso del mundo. Mía, un ángel acurrucado, con el pulgar cerca de la boca. Ver su inocencia era como una cuchillada en el corazón. Les había fallado. La promesa que le hizo a Javier en su lecho de muerte, los cuidaré siempre, ahora resonaba en su cabeza como una cruel burla, un eco de su propia impotencia. Sobre la mesa, junto a una taza de té frío, yacía el origen de su pánico inmediato. El aviso de desahucio. El papel se sentía áspero y hostil bajo sus dedos. Las letras rojas y en negrita parecían gritarle «Orden de desalojo». No necesitaba leer las palabras. Las había memorizado hasta que se grabaron a fuego en su mente. La fecha límite, un círculo rojo hecho por su propio bolígrafo tembloroso, estaba a solo 3 días de distancia. 3 días, 72 horas. El sonido del papel al arrugarse ligeramente en su mano fue como un trueno en el silencio. La náusea subió por su garganta, un sabor amargo y ácido. Se sentía atrapada, como un animal en una jaula cuyas paredes se encogían a cada segundo. El apartamento, que una vez fue un hogar lleno de risas y el olor a guisos caseros, se había convertido en su prisión, y pronto ni siquiera tendría eso. La calle, la imagen de sus hijos durmiendo sobre cartones en un portal oscuro, la golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándola sin aliento. Con un movimiento lento y resignado, Elena se acercó a un pequeño estante en la cocina y tomó una vieja lata de galletas, oxidada en los bordes. No contenía dulces, sino el total de su fortuna. La abrió. El sonido fue metálico y hueco. Dentro, un billete arrugado de 100 euros, 2 de 20 y 1 de 10, junto a un puñado de monedas que brillaban débilmente bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Sus dedos, fríos y torpes, las contaron una y otra vez sobre la superficie de madera de la mesa. 150 euros. El número era tan pequeño, tan insignificante, que parecía una broma macabra. 150 euros contra el mundo. 150 euros para alimentar a 2 niños, para encontrar un techo, para empezar de nuevo. 150 euros. El sonido de las monedas al chocar unas con otras era patético, un tintineo débil que subrayaba la enormidad de su ruina. Era el sonido final de una vida de trabajo, de ahorros, de sueños, todo evaporado en facturas médicas y funerales. Apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana, mirando la ciudad dormida que no se preocupaba por ella. La soledad era un abismo. No tenía familia a la que llamar, ni amigos a los que pedir ayuda.
La larga enfermedad de Javier los había aislado, consumiendo no solo su dinero, sino también sus conexiones sociales. Estaba completamente sola. Una lágrima silenciosa finalmente escapó, trazando un camino helado por su mejilla, luego otra y otra. No era un llanto ruidoso, sino una rendición silenciosa y devastadora. El amor que sentía por sus hijos era un dolor físico en el pecho, una presión tan intensa que le costaba respirar. ¿Cómo podía protegerlos cuando no podía protegerse ni a sí misma? La promesa a Javier, el rostro dormido de Mía, el ceño preocupado de Leo, todo se arremolinaba en su mente. Una tormenta de amor y miedo. Cerró los ojos con fuerza, sintiendo el peso aplastante de la desesperanza. Estaba en el fondo de un pozo oscuro y las paredes eran demasiado lisas para escalar. No había salida. 2 días después, justo cuando el sol arrojaba una luz grisácea y desapasionada sobre la ciudad, un sonido discordante rompió el silencio fúnebre del apartamento. El teléfono. Su chirrido agudo fue tan inesperado que Elena dio un respingo, tirando la cuchara con la que removía una taza de agua caliente que pretendía ser un té. Sintió un latigazo de pánico en el estómago. ¿Quién podría ser? Su mente, entrenada en el pesimismo, saltó inmediatamente a los acreedores, al propietario del piso, a alguien que llamaba para exigir algo que ella no podía dar. El teléfono sonó una segunda vez, insistente, un pulso electrónico que invadía su santuario de miseria. Por un momento, pensó en no contestar, en dejar que el mundo exterior y sus demandas se ahogaran en el contestador automático que ya no pagaba. Pero la tercera llamada la hizo moverse, un instinto irracional de que ignorarlo solo empeoraría las cosas. Con manos temblorosas y el corazón martilleándole contra las costillas, descolgó el auricular. El plástico se sentía frío y extraño en su mano. «¿Señora Elena García?», preguntó una voz masculina, seca y profesional, desprovista de toda emoción. El tono era tan impersonal que la tranquilizó y la inquietó al mismo tiempo. No era un acreedor. Suenan enfadados, no indiferentes. «Sí, soy yo», respondió Elena, su propia voz un susurro ronco, como si no la hubiera usado en días. Hubo un crujido de papeles al otro lado de la línea. «Mi nombre es Ricardo Aguilar, del bufete de abogados Aguilar y Socios. La llamo en relación con el testamento de la señora Isabel Soler». Elena frunció el ceño. El nombre no le decía nada. «Creo que se equivoca de persona», dijo a punto de colgar. «No, no me equivoco», insistió el abogado con una paciencia estudiada. «La señora Soler era su tía abuela por parte materna. Falleció hace 2 semanas. Usted es la única heredera localizada». Elena sintió que el mundo se detenía. Tía abuela. Herencia. Las palabras flotaban en el aire, carentes de sentido. Ella no tenía familia. O eso creía. Un nudo se formó en la garganta de Elena. ¿Una herencia? ¿De qué?, preguntó. Y la esperanza, esa traidora, comenzó a desplegar sus alas en la oscuridad de su pecho. Una esperanza frágil, casi vergonzosa. El abogado hizo una pausa. «La señora Soler no poseía liquidez. Lo que le ha legado, señora García, es la propiedad familiar, una casa y el terreno correspondiente en el pueblo de Alcoria. Una casa». La palabra resonó en la mente de Elena con la fuerza de una campana de iglesia. Una casa, un techo, un refugio para sus hijos. Podía sentir el pulso latiendo en sus sienes. El abogado continuó con los detalles, pero ella apenas lo oía. Su mente se aferró a esa única palabra, visualizando un pequeño y humilde hogar, un lugar seguro lejos del aviso de desahucio y del hedor a fracaso de su apartamento. Por primera vez en meses, una oleada de calor, tenue pero real, se extendió por sus venas heladas, un arrebato de posibilidad, tan vertiginoso como peligroso. Sintió ganas de llorar, pero esta vez por algo que no era la desesperación. No había nada que decidir. Era la única tabla de salvación en un océano embravecido. Gastó los últimos euros de crédito de su teléfono para obtener los detalles del abogado, la dirección, el nombre del pueblo, una descripción vaga de cómo llegar. Anotó todo en el reverso de un sobre, el bolígrafo rasgando el papel con una urgencia febril. El sonido de la escritura era el sonido de su futuro incierto tomando una forma tangible. Alcoria.
Nunca había oído ese nombre. Sonaba antiguo y lejano, como un lugar de cuento de hadas o de pesadilla. Miró a sus hijos, que jugaban en silencio con unos viejos muñecos en el suelo. Sus rostros, demasiado serios para su edad, se iluminaron un poco cuando les dijo que se iban de viaje a una nueva casa. Leo, con su escepticismo de 11 años, la miró con recelo. Mía, en cambio, aplaudió con sus manitas. «Una casa con jardín, mamá», exclamó. Elena forzó la sonrisa más convincente que pudo, sintiendo el peso de sus expectativas sobre sus hombros. La vela de la esperanza era suya para protegerla del viento. Empacar fue un acto de arqueología de la pobreza. No había mucho que llevar, pero cada objeto estaba cargado de peso emocional. La máquina de coser de su madre, demasiado pesada pero impensable de abandonar. La manta favorita de Javier, que todavía olía vagamente a él. Las cajas de cartón que consiguió en la tienda de la esquina, endebles y marcadas con logos de productos que no podía permitirse. El sonido de la cinta adhesiva al ser arrancada del rollo era estridente, un grito de plástico que sellaba su pasado. Metió la ropa de los niños, los pocos libros de cuentos, un par de ollas y la lata de galletas ahora casi vacía. Cada caja cerrada era un paso más lejos del fantasma de Javier, un paso hacia lo desconocido. Trabajó durante toda la noche, impulsada por una mezcla de adrenalina y terror. El agotamiento físico era un alivio bienvenido del tormento mental. Al amanecer, el apartamento estaba extrañamente vacío, un eco de la vida que habían tenido, con 3 maletas gastadas y 2 cajas de cartón junto a la puerta, listas para el éxodo. El viaje en autobús fue una prueba de resistencia. El vehículo era viejo y estaba abarrotado, el aire viciado con un cóctel de olores a diésel, sudor y comida rancia. Elena se aferraba a su bolso, donde guardaba la carta del abogado y sus últimos 90 euros, como si fuera un salvavidas. El zumbido monótono del motor era una nana hipnótica que adormecía sus nervios a flor de piel. Mía durmió la mayor parte del camino, con la cabeza apoyada en el regazo de Elena, su aliento cálido contra la tela de sus vaqueros. Leo, en cambio, miraba por la ventana con los ojos muy abiertos, observando cómo el paisaje urbano de hormigón y cristal se disolvía lentamente en campos marrones y secos, salpicados de pueblos anónimos. El calor dentro del autobús era sofocante, pegajoso. Elena sentía el sudor correr por su espalda, la camisa pegada a su piel. Cada kilómetro que avanzaban, sentía que se adentraba más en un territorio inexplorado, no solo geográficamente, sino también en su propia vida. Estaba quemando todos sus puentes por una promesa hecha por un extraño. Cuando el autobús finalmente se detuvo con un chirrido de frenos, el conductor gritó «¡Alcoria!», con la misma indiferencia con la que había anunciado todas las demás paradas. Bajar del vehículo fue como entrar en un horno. El calor del mediodía se estrelló contra ellos, un muro sólido y opresivo. El pueblo, si se le podía llamar así, era poco más que una calle principal polvorienta, flanqueada por edificios con la pintura desconchada y ventanas tapiadas. Un perro flaco dormitaba a la sombra de un porche, y el único sonido era el zumbido persistente de las moscas. El silencio era profundo, pesado, el silencio de un lugar que el mundo había olvidado. El aire olía a polvo, a vegetación seca y a una profunda soledad. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, a pesar del calor abrasador. Este no era el comienzo pintoresco que había imaginado tímidamente. Este era el fin del mundo. Su corazón comenzó a latir con un ritmo más lento y pesado, un tambor de aprensión. Dejaron las maletas y las cajas en el suelo polvoriento. Mía se quejaba del calor, y Leo miraba a su alrededor con una expresión indescifrable en su rostro. Elena entró en el único establecimiento que parecía abierto, un bar oscuro que olía a vino agrio y a tabaco rancio. Un anciano con la cara surcada de arrugas la miró desde detrás de la barra. «¿La casa de los Soler?», preguntó Elena, su voz sonando extrañamente alta en el silencio. El hombre la observó durante un largo rato, sus ojos pequeños y astutos recorriéndola de arriba abajo. Finalmente, hizo un gesto vago con la cabeza hacia el final de la calle. «Siga el camino de tierra. Al final, la casa de los olvidados», masculló,
su voz rasposa como la lija. La casa de los olvidados. La frase se le clavó en la mente, un mal presagio que no podía ignorar. Agradeció al hombre y salió de nuevo al sol cegador, la inquietud ahora un nudo apretado en su estómago. La esperanza comenzaba a sentirse frágil, quebradiza, como el cristal fino. La caminata fue más larga y ardua de lo que esperaba. El camino de asfalto roto pronto dio paso a una pista de tierra llena de baches, flanqueada por campos secos y árboles retorcidos. El sol era implacable. El sonido de sus propios pasos, el arrastrar de las maletas con ruedas rotas y el crujido de la grava bajo sus pies eran los únicos sonidos que rompían el silencio absoluto. El peso de las cajas le cortaba la circulación en las manos. Mía comenzó a llorar. Sus pequeños sollozos eran como agujas en el corazón de Elena. Leo, sin decir una palabra, tomó una de las bolsas más pesadas de su madre y la cargó. Su joven rostro, una máscara de sombría determinación. Elena sintió una oleada de amor y culpa tan intensa que casi la hizo tropezar. ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde los estaba llevando? Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cada metro recorrido parecía alejarla más de la civilización y hundirla más en la desolación. El aire se sentía espeso, difícil de respirar, y entonces la vieron. Al final del tortuoso camino, recortada contra un cielo del color del óxido al atardecer, se alzaba la silueta de la casa. O lo que quedaba de ella. No era una casa humilde, era una ruina, una estructura decrépita y esquelética que se inclinaba hacia un lado como si un gigante la hubiera golpeado. Las tejas del techo habían desaparecido en su mayoría, dejando las vigas de madera expuestas como las costillas de un animal muerto. Las ventanas eran agujeros negros y vacíos que parecían mirar al mundo con una expresión de horror perpetuo. Una enredadera nudosa y oscura cubría gran parte de una pared, como venas cancerosas estrangulando la piedra. La esperanza que Elena había custodiado con tanto celo durante todo el viaje no se desvaneció lentamente. Se hizo añicos. El sonido de la explosión fue silencioso, pero lo sintió en cada fibra de su ser. Fue un golpe físico que le robó el aliento y la dejó tambaleándose. Se detuvieron en seco. El sonido del arrastre de las maletas cesó, y un nuevo tipo de silencio descendió sobre ellos, más profundo y aterrador que el del pueblo. Mía, que había estado lloriqueando, se cayó de repente, su pequeña mano apretando con fuerza la de su madre. Sus ojos, grandes y redondos, estaban fijos en la monstruosidad que tenían delante. «¿Mamá?», susurró, su voz temblorosa. «¿Esa es la casa nueva?». La pregunta, tan inocente, fue como una puñalada para Elena. No podía responder. Las palabras no salían. Leo no dijo nada. Simplemente dejó caer la bolsa que llevaba con un ruido sordo en el polvo y se quedó mirando la casa, su mandíbula apretada. Su silencio era una acusación, una confirmación de la catástrofe. En su rostro de niño, Elena vio el reflejo de su propio fracaso, magnificado y multiplicado por 10. No los había salvado, los había llevado a un lugar aún peor. La náusea que había sentido en su apartamento regresó con una fuerza abrumadora. Se sentía estafada, no por el abogado o por su tía abuela muerta, sino por el universo mismo. Era una broma cruel, un giro sádico del destino diseñado para recordarle que para ella no había escapatoria. El calor, el polvo, el llanto silencioso de su hija, la mirada acusadora de su hijo, todo se arremolinaba a su alrededor, una tormenta de desesperación. Apoyó una mano en un poste de la valla podrida para no caerse. La madera se deshizo bajo sus dedos, convirtiéndose en polvo y astillas. Era una metáfora perfecta de su situación. Había apostado todo lo que tenía, su último dinero, su última gota de energía, en esta única posibilidad, y había resultado ser una mentira, un espejismo en el desierto de su vida. El corazón le dolía en el pecho, un dolor sordo y profundo. No era la casa de los olvidados, era la casa de los sin esperanza, y ahora era su hogar. Con un movimiento que le costó una cantidad sobrehumana de voluntad, Elena se soltó de la mano de Mía y caminó hacia la puerta. Cada paso era pesado, como si caminara por el fondo del mar.
La valla de la entrada colgaba de una bisagra oxidada, gimiendo lastimeramente con la brisa cálida. Tuvo que empujarla para abrirse paso. El porche crujió ominosamente bajo su peso y tuvo que saltar sobre un agujero donde las tablas habían cedido. La puerta principal, de madera maciza hinchada por la humedad y el tiempo, estaba entreabierta. Empujó. El sonido fue el de un largo y doloroso gemido de madera vieja y torturada. Un quejido que pareció salir de las mismas entrañas de la casa. El hueco oscuro que se abrió ante ella era como la boca de una bestia. Contuvo la respiración, sintiendo los ojos de sus hijos clavados en su espalda. Tenía que entrar, tenía que enfrentarse a la magnitud de su error. Su cuerpo entero gritaba que diera la vuelta y corriera, pero no había a dónde correr. El olor la golpeó primero, una pared física y repugnante que la hizo retroceder. Era un hedor espeso y sofocante, una mezcla nauseabunda de humedad, moho, podredumbre y excrementos de animales. Era el olor inconfundible de la decadencia, del abandono total, de la muerte lenta de un lugar. Olía a tumba. La luz del atardecer apenas penetraba en el interior, revelando un caos de escombros y suciedad. El techo se había derrumbado en el centro del salón, formando una montaña de tejas rotas, vigas astilladas y yeso. Las paredes estaban cubiertas por manchas negras y verdosas de un moho que parecía respirar en la penumbra. Mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, vio un movimiento rápido por el rabillo del ojo. Una rata del tamaño de un zapato pequeño se escabulló por el suelo. El sonido de sus garras arañando la madera fue un eco agudo y escalofriante en el espacio cavernoso. Este no era un refugio, era una trampa. Elena se quedó inmóvil en el umbral, su silueta recortada contra la luz moribunda del exterior. Mía empezó a llorar de nuevo, esta vez un llanto abierto y aterrorizado, aferrándose a la pierna de su madre como si su vida dependiera de ello. Leo se paró a su lado, pálido pero desafiante, como un pequeño soldado enfrentándose a un enemigo insuperable. Elena miró la destrucción, el hedor llenando sus pulmones, el sonido de las lágrimas de su hija llenando sus oídos. Se sentía completamente vacía. El último céntimo gastado en billetes de autobús. No había camino de vuelta. No había manera de avanzar. La desesperación que había sentido en su pequeño apartamento, con el aviso de desahucio en la mano, era un lujo comparado con esto. Aquello era el fondo de un pozo. Esto era el abismo que había debajo del pozo. Había tocado fondo, solo para descubrir que el fondo se abría para tragarla en una oscuridad aún más profunda y sin esperanza. Estaba sola, con sus hijos, en el corazón de la nada. Los primeros días fueron un borrón de supervivencia brutal. El sol abrasador del día daba paso a noches frías y llenas de ruidos extraños. El crujido de la madera asentándose, el susurro del viento a través de las ventanas rotas, el escabullir de criaturas invisibles en las paredes. Elena y sus hijos dormían juntos en un rincón del salón que parecía menos propenso a derrumbarse, sobre un montón de abrigos y ropa que habían traído. El aire olía constantemente a humedad y a un polvo tan antiguo que parecía tener historia propia. Elena se despertaba cada mañana con el corazón hecho un nudo apretado, el dolor de la desesperanza tan físico como el hambre que sentía en el estómago. Sus hijos, aunque asustados, se adaptaron con la resiliente inocencia de la infancia, convirtiendo la ruinosa casa en un castillo encantado lleno de monstruos imaginarios. Verlos jugar entre los escombros era una fuente de fuerza y de una culpa insoportable. Ella tenía que hacer algo. No podían vivir así, en la mugre, esperando que el techo se les cayera encima. La decisión de limpiar no nació de la esperanza de crear un hogar, sino de la necesidad de declarar la guerra a la decadencia. Era un acto de desafío. Armados con poco más que sus manos y un par de trapos que encontraron en una maleta, empezaron la hercúlea tarea. El sonido de los escombros al ser arrastrados llenaba la casa, un estruendo polvoriento que hacía toser a los niños. Elena se centró en una pequeña sección del salón, el área alrededor de la imponente chimenea de piedra, que parecía estructuralmente sólida. Sentía los músculos de su espalda y brazos quemar por el esfuerzo, el sudor mezclándose con la suciedad en su rostro.
Leo trabajaba a su lado con una seriedad impropia de su edad, moviendo trozos de madera y yeso con una determinación silenciosa que reflejaba la de su madre. Mía, demasiado pequeña para los trabajos pesados, se dedicaba a apilar pequeños trozos de escombros en formas curiosas, su imaginación transformando la ruina en un patio de recreo. Cada centímetro cuadrado de suelo que despejaban se sentía como una pequeña victoria. Fue durante el tercer día de esta batalla contra la mugre cuando ocurrió. El sol de la tarde se filtraba a través de un agujero en el techo, proyectando un haz de luz dorado y danzante sobre la pared de la chimenea. El aire estaba lleno de partículas de polvo suspendidas, brillando como diamantes efímeros. Mía, que había estado limpiando con un trapo húmedo una sección de la pared cubierta de hollín, se detuvo de repente. «Mamá, mira», dijo, su vocecita resonando en el silencio relativo. Su dedo, cubierto de suciedad, apuntaba hacia arriba, a un gran rectángulo oscuro que colgaba torcido sobre la repisa de la chimenea. Era un cuadro, tan cubierto de mugre y telarañas que casi se mimetizaba con la pared ennegrecida. Estaba inclinado en un ángulo precario, como si estuviera a punto de rendirse a la gravedad después de décadas de resistencia. Elena, exhausta y con el cuerpo dolorido, apenas le echó un vistazo. «Es solo más basura, cariño», dijo, su voz carente de energía. Pero Mía insistió, su intuición infantil sintiendo algo que Elena no veía. «No, mamá, es grande», repitió Mía, sus ojos fijos en el objeto oscuro. Su insistencia, tan inusual en ella, logró penetrar la niebla de agotamiento de Elena. Se enderezó, sintiendo un crujido en su espalda, y miró el cuadro con más atención. Era enorme, mucho más grande de lo que había supuesto. El marco, aunque astillado y cubierto de una capa gruesa de polvo, parecía de madera maciza y pesada. Quizás la única cosa de valor en toda la casa, aunque probablemente estuviera arruinado. Un pensamiento práctico la atravesó. Si lo quitaba, al menos tendría un trozo de pared menos sucio que limpiar. «Está bien, lo quitaremos», suspiró Elena, más para complacer a su hija que por otra cosa. Se subió a una caja de madera inestable, el corazón latiéndole un poco más rápido por el precario equilibrio. Leo se acercó para sujetar la caja. «Cuidado, mamá», dijo, su rostro preocupado. Elena extendió las manos, el polvo cayendo en cascada sobre ella mientras sus dedos buscaban un agarre en el pesado marco. Era un esfuerzo monumental. Con un gemido de madera vieja y el sonido de sus propios músculos protestando, Elena logró descolgar el cuadro de la pared. Era más pesado de lo que había imaginado, y casi pierde el equilibrio al bajarlo. Lo apoyó con cuidado contra la chimenea. El sonido sordo del marco golpeando la piedra resonando en la habitación. Una nube de polvo explotó a su alrededor, haciéndolos toser a todos. Se quedaron mirando el lienzo, una superficie negra y opaca, completamente desprovista de cualquier imagen visible. «¿Ves, Mía? No hay nada», dijo Elena, un poco decepcionada a pesar de sí misma. Pero algo en su interior, una chispa de curiosidad que había creído extinta, se encendió. Tomó el trapo húmedo de la mano de Mía y, arrodillándose frente al lienzo, comenzó a limpiar una pequeña esquina. El trapo se volvió negro al instante. Pasó una segunda vez y una tercera, con más fuerza. El sonido era un frotar húmedo y áspero, el único foco de atención en el vasto y silencioso salón. Y entonces, lentamente, algo comenzó a emerger de la oscuridad. Primero fue un destello de color, un tono de piel pálido y cremoso que contrastaba violentamente con la mugre circundante. Luego, la curva de una ceja, delicada y oscura. Y finalmente, un ojo de un profundo color avellana que parecía mirarla directamente desde el otro lado del tiempo. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se le heló la sangre en las venas. Un escalofrío violento le recorrió la espina dorsal, erizándole el vello de los brazos. Dejó caer el trapo al suelo. El ojo que la miraba desde el lienzo no era simplemente un ojo familiar. Era su ojo, con una urgencia febril. Sus manos temblorosas, ahora frotando frenéticamente el lienzo con la manga de su camisa, comenzó a limpiar el resto del rostro. La mugre centenaria se desprendía en capas, revelando la imagen que había estado oculta debajo.
Un rostro de mujer, joven, con una expresión melancólica y orgullosa. Un rostro que era una réplica exacta, inquietante y perfecta del suyo. Era como mirarse en un espejo antiguo y distorsionado por el tiempo. «Mamá, eres tú», susurró Leo, su voz llena de asombro y un poco de miedo. Se había acercado y miraba fijamente el cuadro, alternando la vista entre el rostro pintado y el de su madre. Elena no podía hablar, sentía la boca seca, el corazón martilleándole en la garganta con una fuerza dolorosa. Se llevó una mano al rostro, sus dedos temblorosos trazando la línea de su propia mandíbula, sus pómulos, mientras sus ojos estaban fijos en el retrato. Era ella, o una versión de ella vestida con un elegante traje de terciopelo oscuro, propio del siglo XIX. El parecido no era casual, ni una simple coincidencia familiar. Era absoluto. Cada rasgo, cada curva, cada matiz, era su rostro, pero con una tristeza en la mirada que Elena conocía demasiado bien, una tristeza que había visto en su propio reflejo cada mañana durante el último año. ¿Quién era esta mujer? ¿Esta doble de otro tiempo? Una sensación de vértigo la invadió, como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable. La casa, que hasta ahora solo había sido una ruina, de repente se sintió cargada de un secreto personal y profundo. Su mirada, hipnotizada, se deslizó desde los ojos de la mujer del retrato hacia su cuello. Allí, pintado con un detalle exquisito, colgaba un medallón de plata. No era grande, pero el artista había capturado el brillo del metal y la complejidad de su diseño. Una forma ovalada con delicados grabados de hojas de vid entrelazadas alrededor de los bordes. El medallón era el único adorno que llevaba la mujer y parecía atraer la luz en la pintura, convirtiéndose en un punto focal. Elena se sintió extrañamente atraída por él. Había algo en su diseño, en la forma en que colgaba del cuello de su doble fantasmal, que le provocaba una sensación de familiaridad casi dolorosa, un déjà vu tan intenso que le provocó náuseas. Se acercó más al lienzo, sus dedos casi rozando la pintura seca y agrietada, como si pudiera tocar el objeto a través del tiempo y el óleo. La pregunta «¿Quién eres?», que gritaba en su mente, fue reemplazada por una nueva, más urgente. ¿Qué es ese medallón? El primer eslabón de un misterio se había enganchado a su alma. Una extraña compulsión, una fuerza irracional que no podía explicar ni ignorar, se apoderó de ella. Sus ojos se despegaron del medallón pintado y se dirigieron hacia abajo, siguiendo la línea vertical imaginaria, desde el cuadro hasta la chimenea de piedra que tenía debajo. La repisa estaba vacía, cubierta de una gruesa capa de ceniza y polvo, pero su mirada no se detuvo allí. Se sintió arrastrada más abajo, hacia el hogar de la chimenea, un agujero negro y frío que olía a fuegos extinguidos hace mucho tiempo. La lógica le decía que era una locura, que el agotamiento y el shock le estaban jugando una mala pasada, pero su instinto, un instinto primario y poderoso, le gritaba que había una conexión. El cuadro no estaba colgado allí por casualidad. La mujer, el medallón, la chimenea, eran piezas de un rompecabezas que no entendía, pero que sentía la necesidad imperiosa de resolver. El corazón le latía con una mezcla de miedo y una extraña y eléctrica expectación. Sabía, con una certeza que desafiaba toda razón, que la respuesta estaba cerca. Se arrodilló sobre el suelo sucio, ignorando las astillas y la aspereza de la piedra bajo sus rodillas. Sus manos, todavía temblando, comenzaron a palpar los ladrillos del interior del hogar. Estaban fríos, ásperos y cubiertos de una capa resbaladiza de hollín que le manchó los dedos de negro al instante. La oscuridad dentro de la chimenea era casi total. Metió la cabeza, conteniendo la respiración contra el olor rancio a ceniza. Sus dedos exploraron a ciegas, ladrillo por ladrillo, buscando, no sabía qué, una grieta, una irregularidad, algo fuera de lugar. Leo y Mía la observaban en silencio, sus rostros pálidos en la penumbra, contagiados por la tensión de su madre. El único sonido era el de sus uñas raspando la piedra y la argamasa, un sonido seco y desesperado. Cuando sus dedos estaban a punto de rendirse, entumecidos por el frío y la posición incómoda, tocaron algo, un borde, un ladrillo que se movía, aunque fuera 1 milímetro, bajo la presión de sus dedos. Su corazón dio un vuelco. Era allí,
Lo había encontrado. La adrenalina se disparó por su cuerpo, borrando todo rastro de cansancio. Usando las uñas y los dedos, comenzó a raspar la argamasa vieja y quebradiza alrededor del ladrillo suelto. El polvo le caía en los ojos, pero no le importaba. Trabajó con una intensidad febril, como si su vida dependiera de ello. Quizás dependía. El ladrillo se resistía, encajado por un siglo de inercia. Usó una pequeña piedra afilada que encontró entre los escombros como una palanca improvisada. El sonido del metal de la piedra raspando el ladrillo era agudo y estridente. Finalmente, con un último esfuerzo que le hizo gritar ahogadamente, el ladrillo cedió. Se soltó con un ruido sordo y cayó en su regazo, pesado y frío. Detrás de él, donde debería haber habido más piedra y oscuridad, solo había un hueco, un pequeño nicho rectangular, un vacío negro y expectante tallado en el corazón de la casa. Elena contuvo la respiración. El silencio en el salón era absoluto, cargado de una tensión casi insoportable. Por un momento, tuvo miedo de mirar. Con el corazón en la boca, metió la mano en la cavidad. Sus dedos rozaron algo envuelto en lo que parecía tela podrida. La sacó con cuidado. La tela, probablemente terciopelo, se deshizo en polvo y fibras en sus manos en cuanto entró en contacto con el aire, revelando lo que había protegido durante tanto tiempo. Un objeto metálico, frío y pesado. Lo sostuvo en la palma de su mano, que temblaba incontrolablemente. Era un medallón de plata, deslustrado por el tiempo hasta volverse casi negro, pero inconfundible. La forma ovalada, los delicados grabados de hojas de vid entrelazadas. Era idéntico al del retrato. El aliento se le atascó en la garganta. Era real. No era solo un accesorio de artista. Era un objeto real, escondido, esperado. La conexión entre el pasado y el presente se materializó en su mano, un puente tangible de plata fría que abarcaba más de un siglo. La sensación fue tan abrumadora que por un momento pensó que se iba a desmayar. La coincidencia era imposible. Esto era un mensaje. Sus dedos torpes buscaron el cierre. Estaba atascado. Usó la uña del pulgar para forzarlo, y con un pequeño y agudo clic, que sonó como un disparo en el silencio, el medallón se abrió. Elena esperaba encontrar una pequeña foto, quizás un retrato en miniatura de un ser querido, o incluso un mechón de cabello. Pero dentro no había nada de eso. El espacio para la fotografía estaba vacío. En su lugar, cuidadosamente doblado en un rectángulo diminuto, había un trozo de pergamino amarillento y frágil. Estaba tan apretado y había estado allí tanto tiempo que temía que se convirtiera en polvo si lo tocaba. Con una delicadeza que no sabía que poseía, usó la punta de una uña para desplegar con sumo cuidado el pequeño papel. El sonido del pergamino al desdoblarse fue un susurro seco, el sonido de un secreto liberándose de su prisión centenaria. Era una carta, escrita con una caligrafía apretada y elegante, la tinta desvaída por el paso de las décadas, pero aún legible. Y junto a la carta, otro papel más pequeño, un mapa. Elena llevó el medallón y su increíble contenido hacia el haz de luz que aún se filtraba por el techo. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos, un tambor sordo que ahogaba todos los demás sonidos. Sus ojos se esforzaron por descifrar la caligrafía antigua. La carta comenzaba sin saludo, directamente al grano, como si el autor tuviera una prisa desesperada por purgar su conciencia. «Confieso ante Dios y ante quien encuentre esta nota mi crimen atroz», leyó en un susurro ronco. La voz que escribió esas palabras parecía saltar de la página, cargada de culpa y miedo. «La mujer que el mundo conoce como mi esposa, la señora Mendoza, es una impostora. Su verdadero nombre se ha perdido. Una indigente pagada para suplantar a la verdadera heredera. Su parecido era una maldición del diablo. La verdadera dama de esta casa, mi prima Lidia, yace muerta por mi mano». Elena tuvo que detenerse, sintiendo una oleada de náuseas. Lidia. El nombre la golpeó con la fuerza de un reconocimiento físico. La mujer del cuadro. Su doble. Su antepasada. Asesinada. La carta continuaba. Cada palabra una gota de veneno que se filtraba en la mente de Elena. El autor, un hombre que se firmaba simplemente como Álvaro, detallaba su conspiración
con una frialdad que helaba la sangre. Hablaba de celos, de ambición, de cómo había codiciado la inmensa fortuna y las tierras de su prima Lidia. Describía cómo, con la ayuda de un médico corrupto, la había hecho declarar mentalmente inestable, aislándola de todos. Y luego, el acto final de su traición, el asesinato. La enterré donde nadie la encontraría jamás. Continuaba la carta. Bajo el roble en el extremo norte de la propiedad, el que siempre llamamos el roble del traidor, como una broma cruel que ahora me persigue en sueños. La mirada de Elena se desvió hacia el otro papel, el pequeño mapa dibujado a mano. Mostraba el contorno de la propiedad, y en un extremo, claramente marcado con una X, había un dibujo de un gran árbol, el roble del traidor. No era una historia, era una confesión, y un mapa hacia una tumba, un nuevo tipo de frío, mucho más profundo que el de la casa en ruinas, se apoderó de Elena. No era el frío del miedo, sino el de la ira, una ira ancestral que surgía de lo más profundo de su ser, una rabia por la injusticia cometida contra Lidia, la mujer cuyo rostro era el suyo. El cuadro ya no era solo un retrato, era un testigo silencioso, un trofeo macabro encargado por Álvaro a su falsa esposa, un recordatorio diario y retorcido de su crimen perfecto. La casa ya no era una ruina sin valor, era la escena de un crimen, un mausoleo que guardaba la verdad. Elena sintió una conexión inquebrantable con Lidia. En la tristeza de los ojos del retrato, ahora veía no solo melancolía, sino el terror de una mujer traicionada, robada de su vida, su nombre y su fortuna. Y en sí misma, Elena ya no sentía solo la desesperación de una viuda indigente. Sintió el peso de una herencia de sangre y secretos. Esta no era solo su lucha por la supervivencia, ahora era una lucha por la justicia. Miró a sus hijos. Leo había leído por encima de su hombro, su rostro joven y pálido endurecido por la comprensión. Mía, demasiado pequeña para entender las palabras, solo percibía la atmósfera cargada y se había acurrucado contra la pierna de su hermano, buscando seguridad. La fragilidad de ambos, su total dependencia de ella, solidificó su resolución. Esta confesión, este mapa, no eran solo reliquias de un pasado trágico, eran un arma, eran poder. La casa, que había sido una trampa de desesperación, se había transformado en un cofre del tesoro, pero el tesoro no era oro ni joyas, era la verdad, una verdad que había permanecido enterrada durante más de un siglo, esperando a que la descendiente correcta, la que llevaba el rostro de Lidia, regresara para desenterrarla. La náusea y el miedo no habían desaparecido, pero ahora estaban cubiertos por una nueva capa de acero. Elena apretó la carta y el mapa en su mano. El papel se sentía frágil y poderoso al mismo tiempo. Sabía que su vida, y las de sus hijos, acababan de cambiar para siempre. El misterio de la casa en ruinas había sido reemplazado por el misterio de un asesinato. La pregunta ya no era cómo sobrevivirían al día siguiente, sino cómo corregirían una injusticia que se extendía a través de generaciones. La historia de Lidia, su historia ahora, se había apoderado de ella. El mundo exterior, con sus avisos de desahucio y su indiferencia, pareció desvanecerse. Lo único que importaba estaba allí, en esa habitación fría y polvorienta, un retrato de una mujer asesinada, una confesión escrita por su asesino y un mapa que conducía a su tumba. Elena se levantó lentamente, sus rodillas crujiendo en protesta. Sostuvo el medallón en su palma, sintiendo el peso del metal y el peso de la historia. Ya no era solo Elena, la costurera viuda, era la heredera de un secreto, la portadora de una verdad robada. Y una pregunta ardiente comenzó a formarse en su mente, eclipsando todas las demás. Si la fortuna de Lidia fue robada, ¿dónde estaba ahora? ¿Y quién la tenía? La trama apenas comenzaba a revelarse. El sol se había puesto casi por completo, sumiendo el salón en una oscuridad profunda, apenas rota por el resplandor pálido de la luna que se asomaba por el techo roto. Elena encendió una de las pocas velas que había traído, su pequeña llama proyectando sombras largas y danzantes en las paredes. A la luz parpadeante, el rostro de Lidia en el retrato parecía cobrar vida.
sus ojos de óleo pareciendo seguir a Elena con una intensidad expectante. Elena sintió como si no estuvieran solas. La presencia de Lidia era palpable, un espíritu inquieto que había esperado pacientemente a su vengadora. El aire olía a polvo, a moho, y ahora, para Elena, olía a secretos. Se sentó en el suelo, con sus hijos acurrucados a cada lado, y releyó la carta una y otra vez. Cada lectura revelaba una nueva capa de crueldad en el plan de Álvaro. El nombre en Mendoza, en la carta, la falsa esposa, resonaba en su cabeza. Mendoza, un nombre que no significaba nada para ella, pero que sentía que pronto lo significaría todo. Se quedó despierta toda la noche, la vela consumiéndose lentamente a su lado, el pergamino en su regazo. La mente de Elena era un torbellino de pensamientos. La magnitud de lo que había descubierto era abrumadora. Una fortuna entera, viñedos, tierras, todo construido sobre un crimen. El imperio de otra persona se había erigido sobre los huesos de su tatarabuela. ¿Era posible que los descendientes de Álvaro y la impostora todavía existieran? ¿Que estuvieran viviendo la vida que le correspondía a Lidia y, por extensión, a ella? La idea era tan monstruosa que parecía sacada de una novela. Pero la prueba estaba en sus manos, fría y tangible. La confesión, el mapa, el medallón y su propio rostro, el legado genético que Álvaro no pudo borrar. La desesperación que la había aplastado al llegar a esta casa se había transmutado en una emoción completamente diferente. Una determinación fría como el acero. Ya no se trataba de huir de la pobreza, se trataba de reclamar una justicia robada. Cuando el primer rayo de sol grisáceo atravesó los agujeros del techo, Elena ya había tomado una decisión. Dobló con cuidado la carta y el mapa y los guardó de nuevo en el medallón. Luego, se colgó el medallón del cuello, ocultándolo bajo su camisa. El metal frío contra su piel era un recordatorio constante, un talismán de su nueva misión. Miró a sus hijos, que dormían agotados a su lado. Sus rostros pacíficos eran todo lo que necesitaba para reafirmar su propósito. Ya no luchaba solo por un techo sobre sus cabezas. Luchaba por su futuro, por el legado que les habían robado antes de que nacieran. Se levantaría de las cenizas de su vida, no solo para sobrevivir, sino para reclamar lo que era suyo por derecho de sangre. La casa en ruinas, el lugar que había simbolizado el final de su esperanza, se había convertido en el punto de partida de su venganza. Se puso de pie, el cuerpo dolorido pero el espíritu inquebrantable. Era hora de descubrir quiénes eran los Mendoza. El sonido de un coche acercándose por el camino de tierra fue lo que rompió el silencio de la mañana. Era un sonido tan ajeno en ese lugar aislado que Elena sintió un latigazo de adrenalina. Se asomó con cautela por uno de los agujeros de la ventana. Un coche negro y lujoso, reluciente bajo el sol a pesar del polvo del camino, se detuvo frente a la ruinosa propiedad. El contraste era grotesco. El corazón de Elena empezó a latir con fuerza. Nadie venía a este lugar, a menos que supieran que ella estaba aquí. El medallón bajo su camisa se sintió de repente pesado y frío contra su pecho. Instintivamente, hizo una seña a sus hijos para que permanecieran en silencio, ocultos en la parte trasera de la habitación. La puerta del coche se abrió, y un hombre comenzó a salir. El misterio que había desenterrado la noche anterior estaba a punto de llamar a su puerta. Literalmente, el drama de la supervivencia había terminado. La trama del misterio acababa de comenzar. Elena observó, conteniendo la respiración, mientras el hombre salía del vehículo. Era anciano, pero se movía con una autoridad y una rigidez que desmentían su edad. Vestía un traje caro que parecía fuera de lugar en medio de la desolación rural. Su cabello era completamente blanco y su rostro una máscara de arrugas y desdén mientras observaba la ruinosa casa. Tenía la mirada de un hombre acostumbrado a poseer todo lo que veía. Detrás de él, un chofer permanecía junto al coche, una figura imponente y silenciosa. El anciano caminó lentamente hacia el porche, su bastón con empuñadura de plata golpeando el suelo polvoriento con un ritmo regular y amenazador. Toc, toc, toc. Cada golpe era como un clavo en el ataúd del anonimato de Elena. Sabía, con una certeza helada que no necesitaba confirmación,
que el nombre de este hombre era Mendoza. La historia venía a buscarla, y ella tenía que estar lista para enfrentarla. Con el corazón martilleando contra sus costillas, Elena se armó de valor. Se alisó la ropa sucia, respiró hondo para calmar los nervios y salió al porche para encontrarse con su visitante. La luz del sol la cegó por un momento. Cuando sus ojos se ajustaron, se encontró con la mirada fría y calculadora del anciano. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo, su expresión una mezcla de curiosidad y desprecio. «Así que usted es la nueva residente», dijo el hombre. Su voz era suave, pero tenía un filo de acero. No se presentó. No lo necesitaba. El aura de poder que lo rodeaba era su tarjeta de visita. Me enteré de que una descendiente de los Soler se había mudado. Vine a darle la bienvenida al vecindario y a hacerle una propuesta de negocios. Sus palabras eran amables, pero su tono era el de un rey dirigiéndose a un mendigo. Elena sintió el frío del medallón contra su piel, un recordatorio secreto de la verdad que se interponía entre ellos. El hombre se presentó finalmente. «Soy Santiago Mendoza. Mi familia es dueña de estas tierras desde hace generaciones. Todas ellas», dijo, haciendo un gesto amplio que abarcaba el horizonte, «excepto esta pequeña y sin valor parcela, una mancha en un paisaje por lo demás perfecto, IQ. El nombre, Mendoza, confirmó las peores sospechas de Elena. Este hombre era el bisnieto de Álvaro y la impostora, el heredero del imperio robado, y ahora estaba en su porche, tratando de comprar la última pieza del rompecabezas, la tumba de la mujer a la que su familia había reemplazado y asesinado. La ironía era tan monstruosa que a Elena le costó reprimir una risa amarga. En lugar de eso, mantuvo su expresión neutra, una máscara de pobreza y desesperación que esperaba que él se creyera. «No tengo intención de vender», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. La sorpresa cruzó brevemente el rostro de don Santiago, rápidamente reemplazada por una irritación apenas disimulada. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no. La conversación que siguió fue un tenso juego de poder. Elena, aferrada a su secreto, y Mendoza, asumiendo que trataba con una mujer desesperada y sin opciones. Le hizo una oferta insultantemente baja por la propiedad, describiéndola como una ruina peligrosa que sería un favor quitarle de las manos. Habló de los costes de demolición, de la falta de agua y electricidad, de lo aislada que estaba. Cada palabra era una calculada puñalada para recordarle su precariedad. Elena se mantuvo firme, repitiendo que no vendería. La frustración de Mendoza crecía con cada negativa. Su máscara de falsa amabilidad comenzó a resquebrajarse. Al final, cuando se dio cuenta de que no la convencería, su tono cambió. Se volvió gélido y sus ojos se endurecieron. Se levantó para irse, su mirada recorriendo la casa con una nueva intención. «Una lástima», dijo. Su voz ahora era una amenaza velada. «Las casas viejas y abandonadas como esta son muy propensas a los accidentes, incendios, derrumbes. Sería una tragedia que algo les pasara a usted y a sus encantadores hijos». El eco de las palabras de don Santiago Mendoza se quedó flotando en el aire caliente y polvoriento, mucho después de que el sonido de su lujoso coche se desvaneciera en la distancia. Elena se quedó inmóvil en el porche, una estatua de terror y furia. El sol le golpeaba la cara, pero sentía un frío glacial que le nacía en el centro del pecho y se extendía por sus venas. La amenaza no había sido velada, había sido una promesa. El olor a polvo y a vegetación seca de repente se mezcló en su mente con un olor imaginario, más agudo y aterrador, el del humo. Se llevó una mano al cuello, sus dedos cerrándose instintivamente sobre el medallón oculto bajo su camisa. El metal frío era un ancla en la tormenta de miedo que se arremolinaba en su interior. Ya no estaba sola en esa casa en ruinas, estaba atrapada con el fantasma de Lidia y la sombra viviente de su asesino. El corazón le latía con la fuerza de un animal enjaulado, un ritmo frenético que gritaba peligro. Regresó al interior de la casa, cerrando la pesada puerta de madera con un chirrido que sonó a definitivo. Sus hijos corrieron hacia ella, sus pequeños rostros llenos de preguntas silenciosas. Los abrazó con una fuerza desesperada, inhalando el olor de su cabello, un aroma a inocencia que contrastaba brutalmente con la podredumbre del secreto que acababa de enfrentar.
Les aseguró que todo estaba bien, una mentira que se sintió como ceniza en su boca. Mientras los niños volvían a su rincón de juegos improvisado, Elena desplegó de nuevo la confesión de Álvaro a la luz de una vela, aunque ya se sabía cada palabra de memoria. La letra elegante y desvaída parecía ahora burlarse de ella, la crónica de una traición que había envenenado la tierra bajo sus pies y la sangre en sus venas. Cada frase era una puñalada en el corazón de su antepasada. Lidia, la mujer cuyo rostro la observaba desde el cuadro con una tristeza que ahora comprendía perfectamente. El oscuro secreto, escrito en el pergamino quebradizo, era una historia de codicia tan vasta que apenas podía comprenderla. Lidia, su tatarabuela, no era simplemente una mujer de buena familia, era la única heredera de una de las fortunas más grandes de la región. Un imperio construido sobre kilómetros y kilómetros de viñedos fértiles que producían un vino famoso en todo el país. Su primo, Álvaro, era el pariente pobre, el segundón consumido por una envidia tan corrosiva que se convirtió en un plan monstruoso. La carta lo detallaba con una claridad escalofriante. Las mentiras susurradas, los rumores sembrados, los pagos secretos a un médico sin escrúpulos para que firmara los papeles que declaraban a Lidia, mentalmente inestable e incapaz de gestionar sus propios asuntos. La encerraron, no en un manicomio público, sino en su propia casa, aislándola del mundo mientras Álvaro se movía para robarle todo lo que poseía. La pieza más diabólica del plan de Álvaro fue la impostora. La carta describía cómo pasó meses buscando en los barrios más pobres, en los orfanatos y en los asilos, hasta que encontró a una mujer indigente cuya única fortuna era un parecido físico asombroso con Lidia. Una casualidad genética que se convirtió en una herramienta para el crimen perfecto. Álvaro le ofreció a esta mujer una vida de lujos a cambio de su identidad, a cambio de su silencio. Elena sintió un escalofrío de repulsión al imaginarlo. La mujer, desesperada y sin nada que perder, aceptó. Se convirtió en la nueva Lidia, la prometida de Álvaro, mientras la verdadera Lidia se consumía, prisionera en las habitaciones superiores de su propia casa, escuchando cómo su doble le robaba la vida, la voz y el futuro. Era un acto de suplantación tan cruel, tan completo, que borraba a una persona de la existencia mientras aún respiraba. El final de la confesión era el más brutal. Una vez que Álvaro se casó con la impostora y tuvo el control legal de toda la fortuna a través de ella, la verdadera Lidia se convirtió en un cabo suelto, un riesgo demasiado grande. Una noche, Álvaro la sacó de su habitación con una excusa, la llevó al extremo norte de la propiedad y allí, bajo la sombra de un viejo roble, la asesinó. La carta no daba detalles gráficos, pero el horror estaba en la frialdad de las palabras. Le di la paz que su mente perturbada nunca encontraría. Su cuerpo yace donde solo Dios y yo lo sabemos, bajo el roble del traidor. Elena sintió una oleada de náuseas tan fuerte que tuvo que apoyarse en la pared polvorienta. La imagen de su antepasada, sola y traicionada en la oscuridad, la perseguía. La tierra sobre la que caminaba era una tumba, y el hombre que acababa de amenazarla era el producto de ese asesinato, el beneficiario de esa sangre derramada. El cuadro, que había sido una fuente de asombro, ahora le parecía un monumento a la perversidad. Álvaro lo había encargado a su falsa esposa. Un retrato que capturaba el rostro de Lidia, pero no su espíritu. Era su trofeo privado, un recordatorio constante de su victoria, una broma macabra colgada a la vista de todos. Cada vez que Álvaro y su esposa impostora miraban ese cuadro, veían su secreto, su poder, su crimen impune. Y ahora, un siglo después, Elena, la mujer que llevaba la verdadera sangre y el verdadero rostro de Lidia, estaba allí, de pie frente a él, con la confesión del asesino en la mano. La rabia que sintió era una fuerza física, una energía ardiente que quemaba el miedo y la desesperación. Era una rabia ancestral, una deuda de sangre que exigía ser saldada. La injusticia era tan inmensa, tan profunda, que corregirla se había convertido en su única razón de ser. Los viñedos, las bodegas, la riqueza, todo el imperio de Bodegas Mendoza
uno de los nombres más respetados del país, estaba construido sobre una mentira empapada en sangre. Don Santiago no era el heredero legítimo de nada, era el custodio de un botín robado. Y su visita, su oferta insultante, su amenaza apenas velada, todo cobraba un nuevo y siniestro sentido. No estaba simplemente tratando de consolidar sus tierras, estaba tratando de borrar la última conexión viviente con el crimen original. Él sabía, quizás no conocía toda la historia, la confesión, el asesinato, pero sabía que Elena representaba una amenaza, un eslabón perdido de una cadena que él creía rota para siempre. La llegada de una descendiente directa de los Soler, con el rostro de Lidia, había sido la pesadilla que su familia probablemente había temido durante generaciones, y él había venido a asegurarse de que esa pesadilla fuera erradicada. Elena miró a sus hijos, que ahora dormitaban juntos en un colchón improvisado. Leo, con el ceño fruncido incluso en sueños. Mía, con una expresión de paz angelical. El amor que sentía por ellos era un dolor agudo y feroz en su pecho. Ya no luchaba por un techo o por un plato de comida. Luchaba por el futuro que les habían robado. Luchaba por darles el legado que les correspondía por derecho de sangre. Un legado no solo de riqueza, sino de justicia. La desesperación que la había aplastado al llegar a esta casa se había transformado en una determinación de acero. No iba a huir, no iba a dejarse intimidar. Esta casa en ruinas, la escena del crimen, era ahora su fortaleza, y la verdad, su única arma. Se colgó el medallón al cuello de nuevo, sintiendo su peso sobre su piel. Era un recordatorio, un talismán y una promesa. La promesa que le hacía a Lidia y a sus propios hijos. Al día siguiente, un silencio tenso se apoderó de la casa. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, hacía que el corazón de Elena diera un vuelco. Esperaba el regreso de Mendoza o de sus hombres en cualquier momento. Limpió y ordenó un pequeño espacio en el sótano, un lugar oscuro y húmedo que olía a tierra, pensando que podría ser un escondite en caso de emergencia. La sensación de ser observada era constante, una presión invisible en la nuca. El aislamiento de la casa, que antes le parecía una maldición, ahora se sentía como una trampa mortal. No había vecinos a los que pedir ayuda, ni teléfono para llamar a la policía. Estaba sola, con sus hijos, a merced de un hombre que había demostrado ser capaz de cualquier cosa para proteger su fortuna robada. La paranoia era un sabor amargo en su boca, y el miedo, un compañero constante. Fue al mediodía cuando decidió que no podía quedarse allí esperando el desastre. La pasividad era una sentencia de muerte. Necesitaba información, necesitaba un aliado. El nombre de la ciudad más cercana, que el conductor del autobús había mencionado, volvió a su mente. Villafranca. Estaba a varios kilómetros, una caminata imposible con los niños, pero la carta de Álvaro y las amenazas de Mendoza la impulsaron a actuar. Dejó a Leo a cargo de Mía, con instrucciones estrictas de esconderse en el sótano si veían o escuchaban algo. Una responsabilidad terrible para un niño de 11 años, pero no tenía otra opción. Llenó una botella con agua del pozo, se cubrió la cabeza con un pañuelo y se dispuso a caminar hacia la civilización, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarla. Cada paso que la alejaba de sus hijos era una agonía, una apuesta terrible que esperaba que diera sus frutos. El pueblo cercano, al que llegó horas después, sudorosa, polvorienta y exhausta, tenía una biblioteca. Era un edificio pequeño y antiguo, que olía a papel viejo y a cera de pulir. Un santuario de silencio y conocimiento. Un anciano bibliotecario con gafas gruesas y un chaleco de lana a pesar del calor, la miró por encima de sus libros. Elena, con el corazón en la boca, se acercó al mostrador. «Perdone», dijo, su voz ronca por el polvo del camino. «Estoy buscando información sobre la historia local, sobre una familia, los Mendoza». La pregunta flotó en el aire silencioso de la biblioteca. Elena no sabía qué esperaba encontrar. Viejos periódicos, registros de propiedad, quizás solo un rumor. Pero necesitaba un punto de partida, una pieza de información externa que confirmara la locura que había descubierto. La casa era su verdad privada, pero necesitaba que el mundo exterior
la validara. El bibliotecario, un hombre llamado Don Abel, se quitó las gafas lentamente. Sus ojos, magnificados por los gruesos cristales, la estudiaron con una intensidad que la inquietó. El nombre es Mendoza pareció cambiar la atmósfera de la tranquila biblioteca. El anciano no mostró sorpresa, sino una especie de reconocimiento sombrío y resignado. Mendoza, repitió, su voz era un susurro grave. Es un nombre pesado en estas tierras. Pesa sobre todo y sobre todos. Hizo un gesto para que Elena lo siguiera a una parte trasera de la biblioteca, una sala polvorienta llena de archivos y mapas antiguos que no estaba abierta al público. El corazón de Elena latió con una nueva esperanza. Este hombre sabía algo. El sonido de sus pasos resonando en el viejo suelo de madera fue como el comienzo de una nueva y peligrosa colaboración. Tal vez, después de todo, no estaba completamente sola en su lucha. Don Abel abrió un cajón de archivador metálico y oxidado. El chirrido del metal fue el único sonido en la habitación. Sacó una carpeta gruesa y la puso sobre una mesa cubierta de polvo. Mi familia ha vivido en esta región durante tantas generaciones como los Mendoza, dijo en voz baja, sin mirarla. Y hemos sido los guardianes de las historias que otros querían enterrar. Abrió la carpeta. Dentro había documentos amarillentos, cartas atadas con cintas descoloridas y recortes de periódico. Álvaro Mendoza era un hombre ambicioso y cruel, pero no fue tan inteligente como creía. No logró destruir todo. Le mostró a Elena una partida de nacimiento original, con el nombre Lidia Soler, escrito con una caligrafía impecable. Luego le mostró cartas escritas por la propia Lidia a un primo lejano, en las que expresaba su creciente temor por las maniobras financieras y la naturaleza controladora de Álvaro. Eran las piezas que faltaban en el rompecabezas. Abel le reveló la verdad completa sobre Santiago Mendoza. No era solo un terrateniente poderoso, era un depredador. Durante décadas, había utilizado su dinero y su influencia para comprar sistemáticamente todas las parcelas de tierra que originalmente pertenecían a Lidia, exprimiendo a las familias con derechos históricos, acosándolas con demandas legales y presiones económicas hasta que no tenían más remedio que vender por una miseria. Lo hacía para consolidar su imperio, pero también para borrar cualquier rastro, cualquier reclamo potencial que pudiera surgir del crimen original de su bisabuelo. «Usted, señora, es la última», dijo Abel, sus ojos encontrándose finalmente con los de Elena. La última descendiente directa con un reclamo legítimo sobre la propiedad original. Por eso vino a verla. Usted es el último fantasma que necesita exorcizar. La revelación cayó sobre Elena con un peso abrumador. No era una amenaza aleatoria, era el final de una campaña de aniquilación de un siglo. Elena se quedó sin aliento. El peso de la revelación era casi insoportable. Tenía la confesión, y ahora, gracias a Abel, tenía la corroboración. Las pruebas eran irrefutables, pero el poder de Santiago Mendoza era inmenso, su red de influencia tejida a lo largo de décadas. Enfrentarse a él directamente sería un suicidio. Por otro lado, permanecer en silencio significaba vivir con el miedo constante, esperando el accidente que Mendoza había prometido. Significaba abandonar a Lidia a su tumba sin nombre y a sus hijos a un futuro de pobreza. Estaba atrapada entre un peligro mortal y una injusticia insoportable. La confesión en su bolsillo se sentía como un trozo de carbón ardiendo, un secreto que podía darle la libertad o incinerarla por completo. ¿Qué se hace cuando la verdad es a la vez tu única arma y tu mayor peligro? ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Arriesgarías la vida de tus hijos por una justicia que lleva un siglo esperando? ¿O te tragarías el secreto para mantenerlos a salvo un día más? El silencio en la polvorienta trastienda de la biblioteca era una entidad densa y expectante, rota solo por la voz grave de Don Abel. Sentada frente a él, Elena sentía que el mundo exterior se había desvanecido. Sobre la mesa, entre ellos, la carpeta con los documentos amarillentos era un artefacto de otro tiempo, un arma cargada de historia y peligro. «Mi abuelo fue el abogado de la familia Soler», explicó Abel, sus ojos clavados en los papeles como si viera fantasmas en la tinta desvaída. Vio lo que Álvaro estaba tramando, intentó advertir a la gente,
Pero el poder de los Mendoza compró el silencio. Cuando Lidia desapareció, él supo que la habían asesinado. Intentó abrir una investigación, pero fue amenazado, arruinado y desacreditado. Murió con el corazón roto, dejándome estos documentos, esta carga. La revelación golpeó a Elena. Abel no era un simple historiador, era el heredero de una lucha fallida. La justicia para Lidia era una deuda familiar, una herida que había supurado durante generaciones, y ahora Elena sentía el peso insoportable de esa deuda transferirse a sus propios hombros. Estos papeles son todo lo que mi familia pudo salvar, continuó Abel, empujando la carpeta hacia ella con una delicadeza reverencial. Los dedos temblorosos de Elena rozaron el borde del acta de nacimiento original de Lidia. El papel era frágil, pero las palabras grabadas en él eran una verdad de hierro. Son la prueba de que Lidia existió y era la heredera. Las cartas, hizo una pausa, señalando un fajo atado con una cinta descolorida, demuestran su lucidez y su miedo. Contradicen la mentira de Álvaro sobre su supuesta inestabilidad mental. Un nudo se formó en la garganta de Elena. Eran las piezas que faltaban, el coro que confirmaba la confesión de Álvaro. Ya no era solo la palabra de un asesino, era un caso documentado. Santiago Mendoza ha pasado su vida enterrando esta historia, susurró Abel con urgencia. Ha comprado tierras y silencio, y ahora usted, con el rostro de Lidia, ha vuelto de la tumba. Para él, usted no es una mujer, es un fantasma, y hará lo que sea necesario para exorcizarla de una vez por todas. El frío que invadió a Elena no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era un frío existencial, el frío de saberse en la mira de un depredador implacable. La amenaza de Mendoza en el porche de su casa ya no era una bravuconada, era una declaración de intenciones. Abel la observaba con una profunda preocupación. No está segura en esa casa. Señora García, su visita no fue una negociación, fue un reconocimiento. Estaba midiendo a su enemigo. Elena apretó los puños, sus uñas clavándose en las palmas. El dolor la ancló a la realidad. No tengo a dónde ir, don Abel. Gasté hasta el último céntimo para llegar aquí. Esa ruina es lo único que tenemos mis hijos y yo. La cruda verdad de sus palabras colgó en el aire, pesada y desoladora. Estaba atrapada entre el monstruo y el abismo. La biblioteca, que había parecido un santuario de conocimiento, ahora se sentía como el último puesto de avanzada antes de una guerra que no sabía cómo librar. Abel suspiró, un sonido cargado con el peso de décadas de impotencia. Entiendo su situación mejor de lo que cree. Santiago es una serpiente. Ataca cuando la presa está más débil. Se acercó a una ventana que daba a la plaza del pueblo. Durante años he pasado información anónimamente a un fiscal en la capital. Un hombre joven que desconfía de los Mendoza, pero nunca he tenido pruebas concretas, solo sospechas, historias. Se giró para mirarla, y una chispa de esperanza brilló en sus ojos. Pero esa confesión que usted encontró, combinada con estos papeles y la posible ubicación del cuerpo de Lidia, eso lo cambia todo. No es solo historia, es un asesinato sin resolver. Es fraude a una escala masiva. Es la llave que puede desmantelar todo el imperio Mendoza. La posibilidad era tan inmensa, tan aterradora y tan tentadora, que a Elena le costó respirar. La justicia, que parecía un sueño lejano, de repente se sentía al alcance de su mano, aunque para alcanzarla tuviera que atravesar el fuego. «Tome estos documentos», dijo Abel, cerrando la carpeta con un gesto decidido. «Son suyos por derecho, el legado de Lidia». Le entregó la carpeta a Elena. Pesaba en sus manos, no solo por el papel, sino por la historia y el peligro que contenía. Tenga mucho cuidado. Santiago tiene ojos y oídos en todas partes. Este pueblo es pequeño y el miedo es una moneda corriente. No confíe en nadie. La advertencia era clara. Elena se sentía como una espía en una película que nunca quiso protagonizar. Agradeció a Abel con la voz quebrada, metió la carpeta en su bolso gastado y salió de la biblioteca, de vuelta a la dura luz del sol, sintiéndose más sola y a la vez más armada que nunca. La caminata de regreso a la casa se cernía ante ella, un viaje a través de territorio enemigo,
un peregrinaje hacia el corazón de su propio miedo. Cada paso era una decisión, cada metro recorrido una afirmación de que no se rendiría. La caminata de regreso fue una tortura de paranoia. Cada crujido de hojas secas bajo sus pies sonaba como pasos siguiéndola. Cada sombra parecía ocultar una amenaza. El bolso que contenía los documentos se sentía como un objetivo brillante. Se imaginaba el coche negro de Mendoza apareciendo en cualquier curva. Su mente corría, visualizando a sus hijos solos en la casa ruinosa. ¿Estarían bien? ¿Y si los hombres de Mendoza no la esperaban a ella? La idea la golpeó con la fuerza de un golpe físico, y sus pasos se aceleraron, su respiración se volvió superficial. El amor por sus hijos era un motor de pánico, impulsándola hacia adelante, hacia el mismo lugar del que debería estar huyendo. La ironía era cruel. Su único refugio era también la trampa más peligrosa. El aire olía a polvo y a miedo, su propio miedo, tan denso que casi podía saborearlo en la parte posterior de su garganta. El mundo se había convertido en un lugar hostil, y ella caminaba por él completamente sola. Cuando finalmente vio la silueta decrépita de la casa, una oleada de alivio casi la hizo caer. Pero el alivio fue efímero. La casa estaba en silencio, demasiado en silencio. Corrió los últimos metros, el sonido de sus pies sonando alarmantemente fuerte. «¡Leo! ¡Mía!», gritó, su voz rota por el pánico. La puerta se abrió y las dos pequeñas figuras aparecieron, sus rostros pálidos. Corrieron hacia ella y se aferraron a sus piernas. «Mamá, escuchamos un coche antes», susurró Leo, sus ojos grandes y serios. «Nos escondimos en el sótano, como dijiste». Elena los abrazó con una fuerza que les sacó el aire, enterrando su rostro en sus cabellos. Estaban a salvo, por ahora. Pero el coche que Leo había oído era una confirmación. La habían estado vigilando. No era paranoia, era la realidad. La red se estaba cerrando a su alrededor, y ella acababa de regresar voluntariamente al centro de la telaraña, llevando consigo el veneno que la araña más temía. Esa noche, la atmósfera era insoportablemente tensa. Nadie tenía apetito. El silencio estaba cargado de lo indecible. Leo la observaba, sabiendo que algo terrible estaba sucediendo. Después de que los niños se durmieron inquietamente, Elena sacó la confesión y la carpeta de Abel. El hogar de la chimenea ya no era seguro. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando un nuevo escondite. Su mirada se posó en su pesada máquina de coser, el único mueble sólido que había traído. Abrió el compartimento inferior, diseñado para guardar bobinas y agujas, y metió allí los preciosos papeles, ocultos bajo un montón de hilos de colores. Era un escondite nacido de su propia identidad, de su vida como costurera, un lugar que nadie más pensaría en mirar. Mientras lo hacía, sintió que estaba cosiendo la verdad a su propio destino, entrelazando la historia de Lidia con la suya, de una manera irrevocable. El zumbido silencioso de la máquina parecía resonar con los secretos que ahora guardaba. Mientras aseguraba el compartimento, una premonición la invadió. ¿Y si el fuego que Mendoza había mencionado no era una amenaza vacía? ¿Y si su plan era simplemente quemar la casa hasta los cimientos, destruyéndolos a todos? La idea era monstruosa. Miró de nuevo el mapa que venía con la confesión. El roble del traidor estaba marcado en el extremo norte, pero había algo más que había pasado por alto. Una línea punteada muy fina salía del sótano de la casa, serpenteando bajo tierra en la dirección del roble. Junto a ella, una palabra casi ilegible: servicio, un túnel, una vía de escape. La esperanza, frágil y desesperada, se agitó en su pecho. Podría haber una salida. Su corazón latió con una nueva posibilidad. La casa, que había sido su prisión, podría contener también la llave de su libertad. El viejo mapa no solo señalaba una tumba, también ofrecía un camino hacia la vida, un secreto enterrado junto a otro. Fue entonces cuando ocurrió. Un sonido agudo y discordante rompió el silencio. Un teléfono. Elena se congeló. No tenían teléfono. El sonido provenía de su bolso, de su viejo móvil cuya batería debería estar muerta. Lo sacó con manos temblorosas. Un número desconocido. Contestó. «Elena, ¿me oyes?».
Era la voz urgente y susurrante de don Abel. «No tengo tiempo. Estoy en el teléfono público. Acabo de verlos. 2 hombres, matones de Mendoza, subieron a una camioneta. Llevaban bidones. Van hacia tu casa». La sangre de Elena se convirtió en hielo. El corazón le latía en los oídos. «Sal de ahí ahora. Coge a los niños y corre. No esperes. Quieren quemarlo todo». La línea se cortó. El silencio que siguió fue más aterrador que el aviso. El sonido lejano de un motor, creciendo en volumen a cada segundo, confirmó la pesadilla. Ya estaban aquí. El tiempo se había acabado. El pánico puro y primordial la golpeó como una ola helada, amenazando con paralizarla. El sonido del motor se hacía más fuerte. Un gruñido amenazador. «Leo, Mía, despertad, ahora», gritó, su voz un graznido de terror. Los niños se despertaron sobresaltados. No había tiempo para explicaciones. Los levantó de sus mantas, sus pequeños cuerpos temblando. Corrió hacia la máquina de coser, abrió el compartimento y agarró la carpeta y la confesión, los papeles. La verdad, eran lo único que importaba. El sonido del motor se detuvo justo afuera. Habían llegado. Un golpe sordo en la puerta principal hizo que Mía soltara un grito ahogado. Estaban atrapados. La casa se había convertido en su tumba, y los verdugos estaban en la puerta, listos para prender la pira. El aire se espesó con la certeza de una violencia inminente, y el mundo de Elena se redujo a ese único y aterrador momento. «¡Al sótano! ¡Ahora!», ordenó Elena, empujando a los niños hacia la puerta desvencijada. Afuera, escuchó cristales rompiéndose y voces masculinas bajas y crueles. Leo tropezó en la oscuridad, pero Elena lo agarró. Mía lloraba histéricamente. El olor a tierra húmeda del sótano los envolvió. Elena cerró la puerta justo cuando oía pasos pesados arriba. Apoyó la espalda contra la madera, el corazón martilleando. Sostuvo a sus hijos contra ella, tratando de acallar sus sollozos. Entonces, un nuevo olor se filtró bajo la puerta, un olor químico, dulce y nauseabundo que le revolvió el estómago. Gasolina. Estaban rociando la casa. Iban a quemarlos vivos. El horror de la situación era absoluto. Una pesadilla hecha realidad. La amenaza de Mendoza no había sido una metáfora. Era literal, y estaba a punto de consumirlos a todos en un infierno de fuego y madera vieja. La desesperación era un sabor metálico en su boca. «Mamá, tengo miedo», gimió Leo. Su voz apenas un susurro. «Lo sé, mi amor. Pero vamos a salir de aquí», mintió Elena. Su mente corría a una velocidad febril. El túnel, el mapa, era su única oportunidad. Con los documentos metidos bajo su camisa, el papel arañando su piel, comenzó a moverse. Arrastrando a los niños, se adentró en la oscuridad del sótano. El suelo era irregular. Tropezó cayendo de rodillas sobre la tierra fría. «Tenemos que encontrar una puerta», se dijo, tratando de mantener su histeria a raya. Sus manos palpaban a ciegas las paredes de piedra, frías y cubiertas de moho. Arriba, el silencio se rompió por una risa cruel, seguida por el sonido de un mechero. Cada segundo era una eternidad. Cada latido, un martillo contra sus costillas. Estaban en una cuenta atrás hacia su propia incineración, y la única salida era un secreto de 100 años enterrado en la oscuridad. Fue Leo quien la encontró. Su pequeña mano, explorando la pared, se detuvo. «Mamá, aquí». Se mueve y... Elena se precipitó hacia él. Sus dedos encontraron lo que Leo había descubierto. Una sección de la pared de piedra que no estaba fija. Ladrillos sueltos, disfrazados para parecer parte de la cimentación. Con una oleada de adrenalina, comenzó a tirar de ellos. Estaban pesados y encajados. Usó todas sus fuerzas, la desesperación dándole una fuerza que no sabía que tenía. Uno a uno, los ladrillos cedieron, cayendo al suelo con un ruido sordo. Detrás de ellos, una abertura oscura se reveló, un agujero negro y estrecho, apenas lo suficientemente grande como para pasar de lado. El olor que emanaba de él era antiguo, un hedor a tierra estancada y a olvido. Era el túnel, era su salvación, una boca negra que prometía la vida en medio de la muerte que se cernía sobre ellos. Justo en ese momento,
Un sonido atronador vino de arriba, un hush ensordecedor que pareció sacudir los cimientos. Una luz anaranjada y parpadeante se filtró por las grietas del techo del sótano. El fuego. Habían prendido fuego a la casa. El calor fue casi instantáneo. El olor a gasolina fue reemplazado por el olor acre del humo. ¡Dentro! ¡Ahora!, gritó Elena, empujando a Leo hacia la abertura. El niño vaciló aterrorizado. «Confía en mí, Leo, ve». Con un sollozo, Leo se metió. Luego, Elena levantó a Mía. «Te quiero, mi niña. Ve con tu hermano. Yo voy justo detrás de ti». La empujó hacia el túnel. Por un segundo, Elena se quedó sola en el sótano, que ahora se iluminaba con el resplandor infernal del fuego. El crepitar de las llamas era un rugido de bestia hambrienta. Miró hacia atrás una última vez y luego se metió en la oscuridad, dejando atrás el infierno llameante. El túnel era una pesadilla claustrofóbica, estrecho, bajo y completamente oscuro. El aire era viciado y olía a tierra muerta. Telarañas centenarias se le pegaban a la cara. El suelo era irregular y resbaladizo. Podía oír los sollozos de sus hijos delante. «Sigan avanzando», jadeaba, su voz resonando extrañamente. «No se detengan. Estoy aquí». El sonido del fuego era un retumbar sordo que vibraba a través de la tierra, pero el calor todavía se sentía. Se movían a ciegas, con las manos extendidas, tropezando, cayendo y levantándose. Elena sentía el papel de los documentos bajo su camisa, un recordatorio afilado de por qué estaban en ese infierno subterráneo. Cada paso era un acto de fe ciega, una oración para que el túnel no se derrumbara sobre ellos. El mundo se había reducido a la oscuridad. El sonido de su propia respiración y el pequeño peso de la mano de su hijo delante de ella. El tiempo perdió todo significado. Podrían haber estado allí minutos u horas. El único ritmo era el de sus corazones latiendo y sus pies arrastrándose. Elena se concentró en el pequeño cuerpo de Mía delante, empujándola suavemente. Leo, a la cabeza, mostraba una valentía que le rompió el corazón a Elena. Avanzaba en silencio, asumiendo el papel de protector. De repente, Leo se detuvo. «Mamá, hay algo», susurró. Elena contuvo la respiración. «¿Un derrumbe? ¿Es aire?», dijo Leo. «Huele a aire fresco». Una oleada de esperanza, tan poderosa que casi la hizo llorar, recorrió a Elena. Se abrieron paso con más urgencia, arañando la tierra, moviéndose hacia el olor prometedor de la noche, de los árboles, de la libertad. El aroma de la vida la llamaba desde el otro lado de la oscuridad, una promesa de que esta pesadilla subterránea podría tener un final. La salida estaba bloqueada por una masa de raíces y tierra, pero una pequeña corriente de aire frío se filtraba. Juntos, usando sus manos desnudas, comenzaron a cavar. La tierra estaba más suelta aquí. Trabajaron con una energía frenética, impulsados por el deseo primordial de respirar. Sus uñas se rompieron, sus dedos sangraron, pero no se detuvieron. Finalmente, Leo logró abrir un agujero. «¡Veo estrellas!», gritó, su voz llena de un asombro triunfante. Con un último esfuerzo, arrancaron una gran sección de raíces, abriendo un pasaje hacia la noche. Uno por uno, salieron del túnel, sucios, ensangrentados y temblando, pero vivos, cayeron sobre la hierba húmeda, jadeando, bebiendo el aire fresco y limpio del bosque como si fuera el agua más dulce del mundo. Habían emergido del útero de la tierra, renacidos en la fría noche. Se habían arrastrado fuera de la tierra hacia la linde de un claro. Desde allí, a través de los árboles, tenían una vista directa de la colina donde se alzaba la casa, o donde se había alzado. Lo que vieron les robó el aliento. La casa era una pira funeraria, un infierno rugiente que iluminaba el cielo nocturno con un resplandor naranja y rojo sangre. Las llamas, altas y feroces, se elevaban hacia las estrellas, consumiendo la madera vieja con una avidez monstruosa. El techo se había derrumbado, enviando una lluvia de chispas al aire. El sonido era un rugido ensordecedor, el grito de muerte de un siglo de historia siendo borrado en minutos. Las siluetas de los árboles danzaban como espectros. Era una visión de destrucción total.
a la vez aterradora y extrañamente hermosa, era el final de todo y el comienzo de todo. Elena se arrodilló en la hierba, abrazando a sus hijos. Los tres miraban en silencio el espectáculo de destrucción. Mía había dejado de llorar, sus ojos reflejando las llamas. Leo tenía la mandíbula apretada, su rostro una máscara de ira. Elena sintió una extraña mezcla de emociones. Había odiado esa casa, esa ruina que representaba su desesperación, pero en su interior había encontrado la verdad. Y ahora estaba siendo purgada por el fuego que los hombres de Mendoza habían encendido para destruirlos. Vio cómo la pared donde colgaba el retrato de Lidia se derrumbaba. El fantasma de su antepasada, liberado por fin de su prisión de óleo. La casa no era más que cenizas, pero ella tenía los documentos, había salvado la verdad del fuego, y esa verdad ahora ardía dentro de ella, más caliente y más peligrosa que las llamas que tenía delante. El rugido del fuego era hipnótico, pero el frío de la noche comenzó a calar en sus huesos. Estaban solos en el bosque, sin refugio, y con un enemigo que ahora sabía que habían escapado. El alivio dio paso a la cruda realidad. Eran fugitivos. Elena miró los rostros de sus hijos, manchados de hollín y lágrimas. La resiliencia en sus ojos le dio la fuerza que necesitaba. Se puso de pie, tirando de ellos. «Tenemos que movernos», dijo, su voz ronca. «No podemos quedarnos aquí». Su único pensamiento era llegar a un lugar seguro, llegar hasta Abel. Él era su único aliado, su única conexión con el mundo de la ley. La biblioteca se convirtió en su faro, su único destino en la vasta y oscura noche. El camino sería largo, pero cada paso sería un acto de desafío contra Santiago Mendoza. La persecución había terminado. Ahora comenzaba la caza. Se adentraron en el bosque, alejándose del resplandor. La oscuridad bajo los árboles era casi total. Elena se aferraba a las manos de sus hijos, guiándolos. El bosque, antes amenazador, ahora se sentía como un manto protector. Los sonidos de la noche, el ulular de un búho, el susurro de las hojas, reemplazaron el rugido del fuego. Elena no tenía idea de dónde estaba, solo que tenía que moverse hacia el pueblo. Su instinto de madre era su única brújula. Sentía el papel de los documentos bajo su ropa, un recordatorio de su propósito. No solo huía del peligro, corría hacia la justicia. La imagen de la casa en llamas estaba grabada en su mente, no como una derrota, sino como una declaración de guerra. Habían intentado borrarla, pero solo habían conseguido avivar el fuego de su determinación. Caminaron durante horas. Las piernas de Mía cedieron y Elena la cargó, a pesar de que sus propios músculos gritaban de agotamiento. Leo caminaba a su lado, en silencio, su pequeña mano firmemente agarrada a la de ella. El agotamiento era una niebla, pero el miedo era un estimulante potente. Elena pensaba en Santiago Mendoza. ¿Qué haría cuando sus hombres le informaran de que no había cuerpos entre las cenizas? La caza no había terminado. Solo había comenzado una nueva fase, más desesperada. Mendoza ya no trataría de intimidarla, trataría de silenciarla permanentemente, y ahora sabía que ella tenía algo por lo que valía la pena morir, algo por lo que valía la pena matar. La confesión, los documentos, eran su sentencia de muerte y su única esperanza de vida, todo en uno. Esta carga era ahora la única posesión de valor que le quedaba en el mundo. El primer indicio de civilización fue el sonido de una campana de iglesia, marcando las primeras horas de la mañana. Poco después, vieron el resplandor de las luces del pueblo. La vista les dio una nueva energía. Salieron del bosque y llegaron a un camino de tierra. Estaban cubiertos de barro y hollín, parecían criaturas salvajes. Un perro ladró a su paso. Las ventanas de las casas estaban oscuras. El pueblo dormía, ajeno al drama de vida o muerte que acababa de desarrollarse. Elena condujo a sus hijos por las calles silenciosas, dirigiéndose a la biblioteca. El edificio, oscuro y cerrado, parecía un bastión inexpugnable, pero tenían que intentarlo. Era su única esperanza, la última puerta a la que podían llamar en un mundo que parecía decidido a destruirlos. El destino de 3 generaciones descansaba sobre los hombros de una mujer exhausta y sus 2 hijos. Don Abel vivía en un pequeño apartamento encima de la biblioteca. Elena encontró un puñado de gravilla
y comenzó a lanzarla contra la ventana del piso de arriba, un sonido agudo en el silencio de la madrugada. Esperó, con el corazón en la garganta. ¿Y si no estaba? ¿Y si los hombres de Mendoza lo habían interceptado? Lanzó otra andanada de piedras. Finalmente, una luz se encendió. La silueta de Abel apareció en la ventana. La abrió y se asomó. Cuando la vio abajo, con los niños, su expresión se transformó en una mezcla de horror y un inmenso alivio. Desapareció y, momentos después, escucharon los cerrojos de la puerta principal. La pesada puerta se abrió, revelando a Abel en bata, su rostro pálido. «Dios mío, están vivos», susurró haciéndolos entrar rápidamente y cerrando la puerta tras ellos, sellando el mundo exterior y su peligro. Una vez dentro, en la seguridad silenciosa de la biblioteca, la tensión que había mantenido a Elena en pie se rompió. Sus rodillas cedieron y se derrumbó en el suelo, rompiendo a llorar en sollozos profundos y desgarradores. Era el sonido de horas de terror, de rabia y de una voluntad de hierro que finalmente se permitía flaquear. Los niños, al ver a su madre derrumbarse, también comenzaron a llorar. Abel los rodeó con una manta, sus viejas manos temblando. «Lo lograron», decía una y otra vez. «Lo lograron». Los sentó en un sofá y fue a preparar té caliente. Mientras esperaban, Elena sacó los documentos de debajo de su camisa. Estaban arrugados, manchados de sudor y tierra, pero intactos. Los puso sobre la mesa. La prueba había sobrevivido al fuego. La verdad estaba a salvo. Y ahora, en ese santuario de papel y silencio, estaba lista para ser utilizada. Mientras bebían el té caliente, Elena le contó a Abel todo: la advertencia, el olor a gasolina, el túnel, el fuego. Hablaba con una voz monótona y agotada. Abel escuchaba en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando ella terminó, un silencio pesado llenó la habitación. «Intentó asesinarlos», dijo Abel finalmente, su voz un gruñido bajo de furia. «Asesinar a una mujer y a sus 2 hijos». Cruzó la última línea. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, su mente trabajando a toda velocidad. «Esto lo cambia todo. Ya no es un asunto de fraude histórico, es un intento de asesinato. Ahora podemos actuar. Ahora tenemos que actuar». La impotencia que había sentido durante décadas se había transformado en una resolución de acero. El crimen de Mendoza ya no era una sombra del pasado. Era una herida abierta y sangrante en el presente. El clímax de la noche no había sido el fuego, se dio cuenta Elena. El verdadero punto de inflexión fue su supervivencia. Al intentar destruirla, Mendoza le había dado el arma más poderosa de todas, la prueba de su propia crueldad actual. Su intento de enterrar el pasado había desenterrado un crimen en el presente. Elena miró a sus hijos. Leo la observaba con una nueva mirada, una de respeto y asombro. Había visto a su madre enfrentarse al terror y guiarlos a través de él. En esa noche de fuego y miedo, su relación había cambiado para siempre. Ya no era solo su protectora, era su heroína. Y Elena, al mirarlo, sintió un orgullo feroz que eclipsó el agotamiento. Había mantenido su promesa a Javier, los había cuidado, los había salvado, y ahora iba a luchar por su futuro con todo lo que tenía, con la fuerza de una leona defendiendo a sus cachorros. Abel se detuvo frente al teléfono de la biblioteca, su mano sobre el auricular. El fiscal al que le he estado enviando información, su nombre es Marcos Peña. Es joven, ambicioso y odia la corrupción de la vieja guardia que los Mendoza representan. He esperado años el momento adecuado, la prueba irrefutable. Se giró y miró a Elena, luego a los documentos sobre la mesa y finalmente a los niños dormidos. Este es el momento. La confesión de Álvaro, los documentos de Lidia, el cuerpo que encontraremos, y ahora un triple intento de asesinato. Es más que suficiente. Es una avalancha que ni siquiera el dinero de Santiago podrá detener. Su dedo marcó el primer número. El sonido del disco giratorio fue el primer engranaje de la máquina de la justicia que comenzaba a moverse. Un sonido pequeño, pero cargado con el peso de un siglo de silencio. Elena sintió que el peso de un siglo
comenzaba a levantarse de sus hombros, reemplazado por la tensión de la batalla que estaba por venir. Miró por la ventana hacia el cielo del amanecer, que comenzaba a teñirse de tonos grises y rosados. El resplandor del incendio se había reducido a una columna de humo negro que se elevaba hacia el cielo, una cicatriz en el paisaje. Era el final de un capítulo y el comienzo de otro. La huida había terminado. Ahora comenzaba la lucha. Se aferró a las manos de sus hijos dormidos, su ancla en la tormenta. Habían escapado de las llamas de la casa en ruinas, pero ahora tenían que caminar directamente hacia el fuego de la confrontación. La redención de Lidia y el futuro de sus hijos dependían de lo que sucediera a continuación. Y Elena estaba lista, más lista que nunca. La costurera viuda había muerto en el fuego. De las cenizas había nacido la heredera de una venganza. La voz de Abel al teléfono era un susurro de acero, un puente tendido a través de la noche silenciosa hacia el distante y poderoso mundo de la ley. Elena, sentada en una silla de madera polvorienta, sostenía la mano helada de Leo, sintiendo los pequeños temblores de su hijo mientras escuchaba la conversación unilateral. Podía oír el crepitar de la estática en la línea y debajo la voz tranquila pero incisiva del fiscal Marcos Peña, llena de preguntas cortantes. Cada palabra que pronunciaba Abel con una precisión letal: confesión manuscrita, asesinato histórico, triple intento de homicidio anoche. Era un martillazo contra los cimientos del Imperio Mendoza. Elena sintió que el agotamiento que pesaba sobre sus hombros era reemplazado por una tensión eléctrica, un hormigueo que le recorría la espina dorsal. Su corazón latía con una fuerza que resonaba en sus oídos, un tambor de guerra que anunciaba la batalla final. Miró la carpeta sobre la mesa, sucia y arrugada. Esa reliquia era la munición más poderosa. La promesa de Abel se cumplía. Al amanecer, no fue el sol lo que despertó al pueblo, sino el sonido de motores graves y potentes. 3 vehículos negros, sin insignias policiales locales, entraron en Villafranca con una eficiencia silenciosa y amenazadora que contrastaba brutalmente con la vida lenta y polvorienta del lugar. Eran agentes federales, un equipo especial enviado directamente por el fiscal Peña. Elena, con el rostro pálido por el cansancio, pero los ojos ardiendo con una determinación febril, les entregó los documentos. Su voz tembló al principio, un susurro ronco, pero se fortaleció mientras relataba la historia de Lidia y el infierno de la noche anterior, cada palabra una gota de verdad en un océano de mentiras. Los agentes la escucharon con una gravedad impasible, sus rostros una mezcla de profesionalismo y un asombro apenas contenido. Tomaron los papeles con guantes de látex, tratándolos como lo que eran, la prueba sagrada de un siglo de crímenes. Abel estaba a su lado, un guardián silencioso y firme, asintiendo para corroborar cada detalle. La maquinaria de la justicia, una vez puesta en marcha, fue implacable. Esa misma tarde, un equipo forense, guiado por el mapa de Álvaro y la presencia silenciosa de Elena, llegó al roble del traidor. El sonido de las palas al cortar la tierra seca fue solemne, una ceremonia fúnebre con un siglo de retraso. El aire olía a tierra húmeda y a historia desenterrada. Tras una hora de excavación, una de las palas golpeó algo con un sonido hueco. Madera. Con un cuidado exquisito, los forenses despejaron la tierra, revelando los restos de un pequeño ataúd de madera, casi desintegrado. Dentro, un esqueleto frágil y los restos ennegrecidos de un medallón de plata, idéntico al que Elena llevaba puesto. El silencio que cayó sobre el claro fue absoluto, roto solo por el sollozo ahogado de Elena. No eran solo huesos, era Lidia, su antepasada, por fin encontrada. La prueba final, fría e irrefutable, yacía ahora bajo el sol. La justicia, después de todo, tenía una memoria muy larga y estaba a punto de reclamar su deuda de sangre. El arresto de Santiago Mendoza fue un acto de poesía brutal. Sucedió en el corazón de su imperio, en la sala de catas de las bodegas Mendoza, un espacio opulento que olía a roble, a vino caro y a arrogancia. Santiago estaba negociando con unos inversores extranjeros cuando los agentes federales entraron. El contraste fue absoluto.
Sus trajes caros contra los chalecos antibalas de los agentes, su sonrisa de poder contra la frialdad de sus rostros. Al principio, la confusión de Santiago se convirtió en indignación. «No saben con quién están tratando», gritó, su rostro enrojeciendo. Pero cuando el fiscal Peña, que había llegado personalmente, le mostró la confesión de Álvaro y una foto de los restos de Lidia, el color desapareció de su rostro. El sonido metálico y seco de las esposas al cerrarse sobre sus muñecas fue el sonido más satisfactorio que Elena, observando desde un coche a distancia, había oído en su vida. Era el sonido de una dinastía de crimen llegando a su fin. Era el sonido de la redención. El caso explotó en los medios como una bomba. El crimen centenario de los Mendoza llenaba los titulares. La historia tenía todos los elementos de una tragedia épica: una heredera asesinada, una impostora, una fortuna robada y la descendiente perdida que regresaba para reclamar justicia. La defensa de Santiago se desmoronó. Los dos matones que incendiaron la casa confesaron a cambio de una sentencia reducida, su testimonio sellando el destino de Mendoza por el intento de asesinato. Las pruebas de ADN confirmaron sin lugar a dudas que los restos bajo el roble eran de un pariente directo de Elena y que ella era descendiente de Lidia Soler. La confesión de Álvaro, analizada por expertos, fue autentificada. La red de corrupción que Santiago había tejido durante décadas se disolvió bajo el intenso escrutinio público. El imperio construido sobre huesos y mentiras se tambaleaba, listo para caer. Para Elena, cada noticia era un paso más lejos del abismo de la desesperación y más cerca de un futuro que ni se atrevía a imaginar. El día del veredicto, la sala del tribunal estaba abarrotada. Elena estaba sentada en primera fila, junto a Abel, vestida con un sencillo pero digno traje prestado. No miró a Santiago Mendoza, cuyo rostro era una máscara gris de derrota. Solo escuchó la voz del juez, una voz grave que resonaba con el peso de la historia. Las sentencias fueron severas. Cadena perpetua para Santiago por conspiración para el asesinato, fraude masivo y triple intento de homicidio. Pero la verdadera bomba llegó al final. El tribunal, en una decisión histórica, anuló todos los traspasos de propiedad fraudulentos iniciados por Álvaro Mendoza. Declaró que, como única descendiente viva y legítima de Lidia Soler, Elena García era la heredera de todo el patrimonio Soler original, incluidas las tierras, los viñedos y la totalidad del imperio que se había convertido en Bodegas Mendoza. El golpe del martillo del juez no solo selló el destino de un hombre, reescribió el de una familia, devolviendo la luz a donde solo había habido sombras. Meses después, el contraste con su vida anterior era tan vasto que parecía un sueño. Elena se encontraba en una oficina en la planta más alta de un rascacielos de la capital. El aire olía a cuero y a un éxito silencioso. Frente a ella, un equipo de abogados y gestores financieros. Sobre la mesa de caoba pulida, documentos que transferían formalmente el control de un imperio multimillonario a su nombre. Tomó la pluma de oro, sintiendo su peso desconocido en su mano, la misma mano que había contado monedas de céntimo sobre una mesa raída. Su firma, antes temblorosa, ahora era firme y decidida. Miró por el ventanal la ciudad que se extendía a sus pies, la misma ciudad donde casi se queda en la calle. Un nudo de emoción se formó en su garganta. No era solo riqueza, era seguridad, era poder, era la capacidad de darles a sus hijos todo lo que a ella le habían negado. Era el fin de la supervivencia y el comienzo de una vida de propósito. Un legado renacido. No regresó para reconstruir la casa quemada. En su lugar, compró una colina con vistas a los vastos viñedos que ahora eran suyos, rebautizados como Viñedos Soler. Allí estaba, de pie, con el viento suave agitando su cabello. El aire ya no olía a polvo y desesperación, sino a uvas maduras y a tierra fértil, el olor de la promesa. Leo y Mía corrían por la hierba, sus risas resonando en el valle, un sonido puro y libre de miedo. Mía ya no tenía pesadillas, Leo ya no fruncía el ceño. Elena los observaba, con el corazón lleno de una paz que nunca creyó posible. En el lugar de la casa quemada, planeaba construir la Fundación Lidia Soler,
un refugio para mujeres y niños sin hogar, para que ninguna otra Elena tuviera que enfrentarse sola a la desesperación. No solo había reclamado el pasado de su familia, estaba usando su poder para construir un futuro mejor para otros, transformando su dolor en un faro de esperanza para los que venían detrás. El ciclo de la injusticia estaba roto. Una tarde, en la luminosa sala de su nueva y espaciosa casa, se sentó frente a la vieja máquina de coser de su madre. La había restaurado, su metal ahora pulido y reluciente. No estaba remendando ropa vieja para sobrevivir. Estaba creando, por puro placer, un vestido de fiesta para Mía con la seda más fina. El suave zumbido de la máquina ya no era el sonido de la pobreza, sino la música de la creatividad y el amor. El olor a estofado, rico y sabroso, flotaba desde la cocina, una promesa de una cena abundante, no una incierta. Leo entró en la habitación, no con una mirada preocupada, sino con un libro en la mano y una sonrisa. «Mamá, ¿puedes leerme esto?», preguntó. Elena sonrió, el corazón desbordado. Lo había logrado. Había cumplido la promesa que le hizo a Javier en su lecho de muerte. Sus hijos estaban a salvo, estaban felices, estaban en casa. Finalmente, después de un largo y oscuro viaje, ella también estaba en casa. La costurera había encontrado su paz. En un lugar de honor, sobre la chimenea de mármol de su nuevo hogar, colgaba el retrato de Lidia, magníficamente restaurado. Sus ojos ya no parecían tristes, sino serenos, como si por fin descansaran en paz. Por la noche, Elena a menudo se paraba frente a él, sosteniendo una copa del mejor vino de reserva de los viñedos Soler. Levantaba su copa en un brindis silencioso a la mujer cuyo rostro era el suyo, la mujer cuya tragedia le había dado, paradójicamente, una segunda oportunidad en la vida. Era un tributo a la fuerza, a la memoria y a la justicia que, aunque tardía, finalmente había llegado. La historia de Elena nos enseña que incluso en la más profunda oscuridad, una sola chispa de verdad puede incendiar un imperio de mentiras, y que la herencia más valiosa no siempre es la que se puede contar. Si te conmovió la increíble lucha de Elena y su triunfo contra todo pronóstico, ¿te has preguntado cuántas otras historias de justicia y superación esperan ser contadas? Suscríbete y activa las notificaciones para que nunca te pierdas un relato que te recuerde el poder indomable del espíritu humano.